Así que estamos, ¿no es cierto? Ya estamos grabando, mis hermanos, vamos a comenzar con este estudio. Y como lo hacemos todos los jueves o todos los días que tenemos estudio, quiero preguntarles qué estuvimos viendo nosotros la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? Hermanos, ¿alguien se acuerda? El título era El Dios que nos cambia. Ya. ¿Qué Y más estuvimos viendo? hablaba, sí, hablaba de muchas cosas. De hecho, mostraba como flechitas de una dirección y de repente cambiaba esa dirección. Y es que nosotros tenemos que conocer la voluntad del Señor. Y para poder conocer la voluntad del Señor tenemos que tener una relación íntima con Él. No podemos conocerle si no tenemos esa relación. Y para eso, para poder saber cuál es su voluntad. También hablaba acerca de, por lo que recuerdo, de los discípulos, que fueron hombres comunes y corrientes, que eran pescadores. Creo que el que tuvo estudio fue Pablo, el apóstol Pablo. Pero el Señor eligió a estos hombres tan simples, que tenían una sabiduría tan grande, porque se admiraban, porque el mismo Señor al ellos después predicar, ¿no es cierto? Se asombraban de los conocimientos y de cómo ellos se expresaban y de todo lo que eh, el Señor les enseñó mientras estuvo con ellos. Y hacía una pregunta también, una pregunta para nosotros, que si nosotros, ¿qué cambio? O sea, ¿por qué tenemos que cambiar? Esa era la pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar? Y es para asemejarnos a Dios, porque también comentó que nosotros tenemos que hacer cambios, pero Dios siempre es el mismo, ahora, ayer, hoy y por los siglos. Eso es más o menos Muchas gracias, lo mi que yo... hermana. Muchas gracias, mi hermana Claudia, porque, ¿no es cierto?, estoy bastante completo de lo que nos explicó de la semana pasada. ¿Alguien más quería agregar algo acerca de lo que estuvimos viendo? Pastor, Mi hermana Rosana. sí, el Señor también las palabras cuando Él dice que Él nos llama a través de Abraham y las cosas, todo lo que Él dijo se cumplieron en el Señor Jesús. Y claro, Él habla del cambio, o sea, conocer la voluntad del Señor y la voluntad del Señor empieza con el cambio, ¿no? Porque Juan Bautista habló sobre el arrepentimiento, ¿no? Y el Señor al que servimos nosotros es un Dios que no cambia. Y como dijo la hermana, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que yo puedo aportar, pastor. Gracias, mi hermana Rosana. ¿No es cierto? Es verdad, el Señor exige de nosotros un cambio y Juan el Bautista nos da un ejemplo muy claro cuando nos dice que, ¿no es cierto?, arrepiéntanse. Ese era el mensaje, ¿no es cierto?, que preparaba el camino para Jesús, ¿no es cierto?, el arrepentimiento. Arrepiéntanse, ¿no es cierto? Y a los fariseos les decía, hipócritas, ¿no es cierto?, decía, mejor hagan caminos, den frutos de arrepentimiento.
Así que tiene razón mi hermana Rosana. Vamos entonces a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla para comenzar con el estudio como tal. Ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Bueno, antes de comenzar con lo que vamos a ver hoy día mismo, vamos a ver el tema, ¿no es cierto?, de la semana pasada. Este es el fondo que nosotros tenemos y estábamos viendo el Dios que no cambia. Y y vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, como bien dijo la hermana, los discípulos, ¿no es cierto?, sufrieron un cambio rotundo desde quienes eran hasta el momento, ¿no es cierto?, en que conocieron al Señor, luego vieron cuando el Señor murió, después resucitó, después cuando llegó el Espíritu Santo, después, ¿no es cierto?, mostraban a Pablo, ¿no es cierto?, que al final ellos también tuvieron que seguir cambios, ¿no es cierto? Porque además el Señor le estaba revelando que tenían que ir a los gentiles. Entonces era todo un camino de circunstancias que el Señor permitía para que los discípulos fueran teniendo esta transformación. Ya transformación en su interior, pero transformación también en el ministerio y en lo que el Señor, lo que ellos pensaban que el Señor estaba pidiendo, ¿no es cierto? Y el Señor cada vez fue aclarando más lo que él esperaba de ellos en cuanto al trabajo, ¿no es cierto?, a la demanda que él estaba haciendo en cuanto de ir a ser discípulo a todas las naciones. De esto, ¿no es cierto?, veríamos que Dios era un Dios que no cambia, pero sí buscaba el cambio en nosotros porque nosotros debemos asemejarnos a Él. Y en este tiempo, ¿no es cierto?, no somos tal cual el Señor quiere, pero sí, ¿no es cierto?, vamos acercándonos momento tras momento a esta, a esta semejanza que el Señor tiene, ¿ya? Eso es lo que estuvimos viendo a grandes rasgos la semana pasada, ¿no es cierto? Es básicamente lo que nuestras hermanas nos dijeron. Pero mis hermanos y hermanas, hoy día, como nosotros estuvimos hablando la clase pasada acerca del cambio, ¿no es cierto? Y que nosotros debemos asemejarnos al Señor porque, ¿no es cierto?, fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, desde ahí nos es preciso ahondar, ¿no es cierto?, y escudriñar un poco del concepto de la nueva criatura. Y es lo que vamos a estar viendo este día, ¿ya? La nueva criatura. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos nosotros ver en la vida diaria, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vemos en el Antiguo, en el Nuevo Otra vez Testamento? perdí acá mi cara. No sé cómo poner mi cara en Zoom. ¿Cómo era? Espérenme un poquito, ahí sí. Ya, entonces, ¿no es cierto? Veíamos cómo, o vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, el concepto de la nueva criatura va tomando significado y forma para nosotros entenderlo de una mejor forma, ¿ya? La pregunta es, ¿no es cierto?, nueva criatura. ¿Conocen ustedes algún texto bíblico que hable sobre el concepto de la nueva criatura? Mis hermanos, ¿conocen ustedes un texto bíblico que hable sobre la nueva criatura, que se sepan de memoria o sepan más o menos la cita bíblica o más o menos qué dice? ¿Alguien de mis hermanos sabe? Yo pensé que por último se la sabía más o menos, parafraseadamente, ¿no es cierto?, el texto bíblico, ¿no es cierto?, no con las palabras exactas, pero tal vez... Según está escrito, nueva criatura es, y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, No. pero no me acuerdo preciso. Ah, ya. Pero muy bien, mi hermano Juan Carlos, eso es lo que yo esperaba al menos de que me dijeran, ¿no es cierto? Ya, porque uno sabemos como las frases, ¿no es cierto?
Entonces, muy bien, ¿no es cierto? Ese es el texto bíblico clave que vamos a ver hoy día. Ya yo pensé que más de alguno iba a decírmelo un poco más rápido, pero, ¿no es cierto? Es bueno saberlo, aunque sea parafraseado, porque el contenido es el mismo, aunque también es bueno sabérselo de memoria, ¿ya? El texto bíblico, entonces, la respuesta es 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Ya? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Cuando nosotros vemos este texto bíblico, ¿no es cierto? Entendemos más o menos que estar en Cristo, que lo que es nueva criatura, a qué se refiere con las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Nos vamos a ver todo, parte por parte, lo que significa este texto bíblico, porque vamos a ahondar principalmente en la nueva criatura. ¿Qué significa, no es cierto, nueva criatura? ¿Ya? Y esa es la pregunta, ¿no es cierto?, que ahora quiero hacerle a ustedes. El significado. ¿Qué es la nueva criatura? ¿Alguien me lo puede explicar en sus palabras? ¿Qué es lo que es la nueva criatura? ¿Y en qué consiste ser nueva criatura? Es nueva vida y un nacimiento espiritual, pastor, para mí, no sé. Gracias, mi hermana Eva, ¿no es cierto? Una nueva vida y un nacimiento espiritual. Espiritual. Muy bien. ¿Algún hermano o alguien que quiera agregar algo más? Pastor, Hermana Rosana. sí, puede ser también que la nueva criatura o el nuevo hombre es la nueva humanidad, es una nueva humanidad creada por el Señor, Ya. la cual participan todos los creyentes que aceptan al Señor. Pues, o sea, es como nacer de nuevo, así como Jesús le explicó a Nicodemo, que no entendía. Eso es lo que yo pienso. Gracias, hermana Rosana. Sí, ¿no es cierto? Mi hermana también lo toma de una parte que es sumamente teológica, que el hecho de, ¿no es cierto?, de la nueva humanidad, ¿ya? Y eso está relacionado con algunos textos que vamos a ver con Adán incluso. Y el tema, ¿no es cierto?, es que sí, que la iglesia en sí, ¿no es cierto?, tiene que ser una nueva humanidad, siendo cada uno un nuevo hombre, ¿ya? Y vamos, muchas gracias, ¿no es cierto?, porque sí tiene que ver con el hecho de nacer de nuevo, como bien dijeron los hermanos, ¿no es cierto?, de tener una nueva vida. Es exactamente eso, pero vamos a especificarlo, porque decir nueva criatura, decir nueva vida y decir nacer de nuevo, son como sinónimos, simplemente dijimos sinónimos, pero no es la explicación de lo que significa. ¿Ya? Es como decir, yo soy hombre, soy humano, ¿no es cierto? Y soy terrestre. Pero, ¿qué es lo que es ser un hombre? Y ahí uno tiene que empezar a explicar y vamos a ver especialmente cómo la palabra nos habla acerca de esta explicación. ¿Ya, mis hermanos? El significado, ¿no es cierto? ¿Qué es la nueva criatura? Vamos a ver que Efesios 4:24 nos dice, y os vistáis del nuevo hombre. ¿No es cierto? Mi hermana Rosana nombró al nuevo hombre, dice, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El ser un nuevo hombre, ¿no es cierto? El vestirse de un nuevo hombre, el ser una nueva criatura, tiene que ver con el hecho de ser semejante a Dios. ¿No es cierto? Y ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, queriendo decir, ¿no es cierto?, que esta nueva criatura ha sido creada, ha nacido
de la justicia que viene de Jesucristo, de la santidad con la que Jesucristo vivió, ¿no es cierto?, y murió, y siendo Él la verdad. Y me estoy adelantando con el tema de Jesucristo, pero es para que nosotros podamos entender. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros queramos explicar qué es lo que es ser una nueva criatura, tenemos que al tiro relacionarlo, sí, claramente como dijeron, con el nacer de nuevo, tiene que ver con el hecho de ser un nuevo hombre, pero estos son sinónimos. Está relacionado con ser semejante a Dios. Ser semejante a Dios. Es lo primero que vamos a entender, ¿ya? Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué nos habla de esta semejanza? Y es algo que yo he explicado muchísimas veces. ¿Por qué es tan importante y es nombrada acá la semejanza a Dios? Génesis 1, del 26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ven cómo el texto bíblico habla y expresa doblemente, ¿no es cierto?, el hecho de, primeramente, el deseo de Dios de hacer al hombre a imagen y semejanza, ¿no es cierto?, y luego la acción, ¿no es cierto?, que es el haber creado al hombre, ¿no es cierto?, imagen y semejanza de Dios, de sí mismo. Esa es la partida, ¿no es cierto? Es ahí, ¿no es cierto?, la creación del ser humano, lo que nos lleva a entender que el objetivo de todo es la semejanza a Dios, porque fuimos creados, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza de Dios. El problema, ¿no es cierto?, y que es algo que también hemos explicado, la transgresión del ser humano. Si bien el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él, el ser humano rompió eso, ¿no es cierto? Rompió esa semejanza, rompió esa relación con Dios. Romanos 5, 12 y 13 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12 y 13. Entonces, cuando uno pecó, ¿no es cierto?, Adán, si, conocemos la historia, ¿no es cierto?, donde Eva es la primera que peca, luego Adán, pero en realidad Adán, ¿no es cierto?, era el que estaba encargado. Adán realmente es el que tenía la culpa. Dios, cuando se acerca a Adán y Eva, ¿no es cierto?, en el huerto, no va a Eva, ¿no es cierto?, a preguntarle qué está pasando. Va a Adán, ¿no es cierto? Y Adán es quien le echa la culpa a Eva, esta es la mujer que me diste. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que como Adán es el importante, no es que Eva no sea la importante, pero acá Adán tiene una importancia teológica, porque Adán, mis hermanos, significa humanidad. No solo significa hombre, la palabra Adán, sino que también significa humanidad. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, dice también que ese pecado teológicamente significa que todos los hombres pecaron, dice, y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Dice, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos esta transgresión tan grande que nos muestra el ser humano. Ya podríamos decir, pero Adán pecó solamente. No, Adán pecó y todos los demás, porque Adán además está representando a la humanidad, a todos los seres humanos. Entonces vemos que es quebrada esta semejanza con Dios, porque Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Es perfecto, no se equivoca, no convive con el pecado. En el momento en el que el ser humano se hace pecador, peca, se quiebra
automáticamente la semejanza con Dios. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que entonces ya la identidad con la cual el Señor había creado al ser humano se ha transformado, se ha, ¿no es cierto?, transgredido, se ha cambiado, se ha distorsionado. Y vamos a entender, ¿no es cierto?, que dice que si confesamos, luego, pero nosotros también sabiendo que como cristianos, la palabra del Señor y el mensaje del Evangelio, entendemos que, ¿no es cierto?, esta transgresión, este pecado no queda así. Dios simplemente no nos elimina ni tampoco nos desecha, sino que Él desde antes tenía un plan para nosotros, ¿no es cierto? Romanos 10:9 dice, porque si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces vemos que a través de Cristo, a través de Jesús, hay ¿no es cierto?, un remedio, podríamos llamarlo, para esta transgresión, para esta relación rota, esta semejanza rota con Dios. Que, ¿no es cierto?, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros para pagar nuestros pecados, ¿no es cierto?, para pagar nuestra transgresión, para librarnos de la muerte y para reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación con Dios también es la restauración de la identidad que nosotros tenemos, que es ser a imagen y semejanza de Dios. Esperen un poquito, mis hermanos, para ver quién. ¿Qué pasa? A ver, esperen un poquito, mis hermanos. Ahí sí, ya. Mis hermanos, entonces, de que había, ¿no es cierto?, alguien que tenía el micrófono abierto. Entonces, mis hermanos, vamos a darnos cuenta que hay una solución, ¿no es cierto? El Señor permitió, Dios permitió una reconciliación. Él se quiso reconciliar con el ser humano para que éste volviera a tener su identidad. Entonces, ahora podemos leer nuevamente 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Cuando leemos esto, mis hermanos, entonces nos ponemos, ¿no es cierto?, el acento cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora entonces podemos repensar lo que significa estar en Cristo. Si entendemos, mis hermanos, ahora que ser nueva criatura, ¿no es cierto?, es ser semejantes a Dios, entonces vamos a entender que ser nueva criatura solo podemos hacerlo en Cristo, estando en Cristo, porque Cristo es, mis hermanos, quien nos reconcilia con Dios, con el Padre, nos muestra al Padre, y el estar reconciliados con Él significa estar reconciliados con el Padre. Conocer a Jesucristo significa conocer al Padre, conocer a Dios, y conocer a Dios significa tener la oportunidad de parecernos a Él. Entonces, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que ahora va tomando cuerpo el poder decir ser nueva criatura. Y vamos a darnos cuenta que es algo que es sumamente importante. Entonces, ¿cuál es el significado de la nueva criatura? Ser semejantes a Dios en Cristo Jesús. Así podríamos definirlo. Pero ahora, mis hermanos, vamos a darnos cuenta, si seguimos hablando de la nueva criatura y del concepto de la nueva criatura, cómo está inmerso en el plan de Dios, ¿ya? Porque Dios tiene un plan para la humanidad. Yo les dije recién, ¿no es cierto?, el tema ¿no es cierto?, de la transgresión del ser humano y cómo el Señor arregla esa transgresión a través de Jesucristo. Ese es el resumen más
el mega resumen, podríamos decirlo, de lo que es la voluntad de Dios. Pero vamos a ver pasos que el Señor permite y cosas que el Señor ha hecho a través de la humanidad que nos lleva a entender qué rol juega esta nueva humanidad. Gálatas 6:15 nos va a hablar acerca de dos conceptos. Dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Cuando nosotros vemos este texto, mis hermanos, circuncisión, incircuncisión, vamos a tener que entrar en el tema de la ley y de la gracia, del antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a entender, ¿no es cierto? Y vamos a verlo en la Biblia, ¿no es cierto? Cuando está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, que nos habla del pacto, ¿no es cierto? Del antiguo pacto, de la ley, nos va a decir, ¿no es cierto?, que el Señor, de alguna forma, a través de su pueblo, creó leyes para que el pueblo pudiese seguir esas leyes para estar en comunión con Dios, para poder de alguna forma seguir y acercarse, ¿no es cierto?, a la semejanza con Dios. Pero acá el texto bíblico nos está diciendo, entonces la circuncisión, la ley, perdón, el mandato de la circuncisión, ¿no es cierto?, simboliza toda la ley, porque con la circuncisión comienza la ley. Entonces, mis hermanos, cuando dice, porque ni la circuncisión es nada, está diciendo que la ley, que toda la ley, que todos los mandamientos del Antiguo Testamento no son nada, dice, ni la incircuncisión. Entonces, los que estaban, ¿no es cierto?, siguiendo la ley, y aún los que no están siguiendo la ley, no son nada, no son lo importante, sino que lo importante es una nueva criatura, sino una nueva creación. Y vamos a entender un poco esto, ¿ya? Efesios 2, 14 y 15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, mis hermanos, 14 y 15, nos está hablando de que Jesucristo, con su obra salvífica, ¿no es cierto?, con su muerte en la cruz y con su resurrección, lo que hizo primeramente es abolir, es romper, es deshacer la enemistad entre unos y otros, la enemistad, ¿no es cierto?, que hay, la enemistad, ¿no es cierto?, de un pueblo, ¿no es cierto?, del pueblo judío y de la supuesta y de los gentiles, ¿no es cierto? Y en el tiempo de los efesios, en el tiempo de la iglesia primitiva, lo que estaba pasando es que los gentiles que eran cristianos tenían problemas con los judíos que eran cristianos. Pero nos dice este texto bíblico, ¿no es cierto?, que el Señor, que Jesús ha abolido la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Dice, para crear en sí mismo de los dos pueblos, uno solo, un nuevo hombre. ¿Ven? Y acá tiene poco sentido, no sé, tiene sentido lo que dice nuestra hermana, decía nuestra hermana Rosana, cuando dice de un nuevo hombre, ¿no es cierto?, un nuevo pueblo, del mismo un solo y un nuevo hombre, refiriéndose a hombre, no solo como el pueblo, perdón, no solo la persona, sino también el pueblo, la humanidad, ¿no es cierto?, haciendo la paz. Entonces Jesús abole la ley por una razón. Romanos 7, 6 dice, porque ahora hemos quedado libres de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Cuando el Señor
rompe la ley, ¿no es cierto? Hace inválida la ley porque Él la cumple, Él es el único que pudo cumplirla, Él nos hace libres. Nos hace libres, mis hermanos, para ahora estar en novedad de vida, ya no atados a la ley, sino dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. La ley les ataba. Pero ¿a qué se refería con que la ley les atara? Vamos a verlo un poco más adelante, ¿no es cierto? Sino que ahora vivimos por la novedad del espíritu y no por el arcaísmo de la letra. Para explicar esto de forma fácil tendríamos que decir que ya nosotros no obedecemos a Dios solo por escritura, por la ley, ¿no es cierto?, que se nos ha mandado. No obedecemos a Dios como simplemente ordenanzas, sino que ahora obedecemos a Dios, mis hermanos, porque tenemos un Espíritu Santo que nos guía. Esto quiere decir que ya no obedecemos por obligación, sino que obedecemos por decisión. Obedecemos porque hemos amado al Señor y queremos seguirle. Ahora es un querer a través de su Espíritu. Por eso dice que, y no en el arcaísmo de la letra, porque la letra, la ley, está refiriéndose a las leyes que debían seguirse. Y estas leyes, mis hermanos, eran tan difíciles que nadie podía realmente cumplirlas. Entonces vamos a entender en este caso que el Espíritu, de alguna forma, el seguir al Señor a través del Espíritu, nos libera de esta ley que no podíamos realmente cumplir. Y vamos a ver en Romanos 5, 18, 21, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo, Jesucristo, Señor nuestro. Todo esto que acabo de leer, mis hermanos, de Romanos 5, del 18 al 21, lo que nos está hablando, la parte de abajo nos dice que la ley, el Señor la creó para que abundase el pecado. ¿Y eso qué quiere, qué sentido tiene? Espero, mis hermanos, voy a prender un poco la luz. Ahí sí. ¿Qué sentido tiene? Dice la palabra que mientras no hubiese una ley, no hubiese algo que dijera que era bueno y que era malo, nadie podía saber si realmente estaba haciendo lo bueno y lo malo. Entonces, en cuanto llega la ley, el ser humano, el hombre, y en este caso el pueblo de Dios, podía reconocer su pecado, porque podía reconocer cuando desobedecía a la ley. Pero ese era el objetivo de la ley. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice, más cuando el pecado abundó, cuando el ser humano supo que era pecador, dice, sobreabundó la gracia. Y cuando dice sobreabundó la gracia, está queriendo decir que se introduce este nuevo pacto, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo, donde ya no conocemos a Dios por la ley, ni seguimos a Dios por la ley, sino que seguimos a Dios a través de Jesucristo, a través de sus enseñanzas, a través de lo que Jesucristo nos muestra y reinterpreta, ¿no es cierto?, lo que es el Antiguo Testamento. Todo lo que leamos de la Biblia tiene que ser a través de los ojos, de la mirada, de los lentes de Jesús. Entonces, mis hermanos, sobreabunda en nosotros la gracia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por eso dice que Adán, por un hombre, todos pecaron, ya todos son transgresores.
Pero de la misma manera, ¿no es cierto? Y hubo condenación de la misma manera por un hombre, se produce la justicia para todos y para vida, ¿no es cierto? Que es Jesucristo. ¿Y por qué les he contado todo esto de la ley? ¿No es cierto? Porque el texto de Gálatas, ¿no es cierto?, nos habla de la circuncisión y la incircuncisión. Entonces, esto está queriendo decir que no importa la ley como tal, porque la ley lo que nos mostraba era el pecado. Dice, porque ni la circuncisión es nada, porque la ley nos muestra el pecado, ni la incircuncisión, ¿no es cierto?, que significa estar fuera de la ley. Lo que importa vendría siendo la nueva criatura, la nueva creación, la gracia, la obra de Jesucristo. Eso debemos entender. No importa que podamos cumplir toda la ley, porque la ley no nos va a hacer nuevas criaturas. Tampoco las cosas del mundo nos va a hacer nuevas criaturas. Solo Jesucristo, el conocerlo a Él, nos hace nacer de nuevo para ser nueva criatura y vivir, ¿no es cierto?, en semejanza a Dios. Pero mis hermanos, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que, cuando hablamos de la semejanza a Dios, qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esta nueva vida, ¿no es cierto?, esta nueva creación, esta nueva criatura, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo nosotros entonces vivimos? Porque es fácil decir ser semejantes a Dios. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere el ser semejante a Dios? Colosenses 3:10 nos dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces esto nos muestra un poco más el ser, ¿no es cierto?, semejante a Cristo, perdón, a Cristo, a Dios, tiene que ver con el hecho de, ¿no es cierto?, de ir renovando, ¿no es cierto?, un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Entonces, ir conociendo verdaderamente a Dios a través de Jesucristo. Es la única forma en que nosotros podemos ser semejantes a Él. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento de quien lo creó. Entonces, para nosotros poder decir que somos nuevas criaturas, nuestra vida tiene que ir, ¿no es cierto?, renovándose. Cuando vemos nuestra vida tenemos que notar cómo hemos conocido más al Señor, cómo hemos ido creciendo en Él, renovando nuestro entendimiento, un verdadero conocimiento en Él. Eso es tener una nueva vida, ser una nueva criatura, el ir renovándonos en conocer al Señor. Efesios 4, 13 y 14 nos refuerza esta explicación, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, ¿no es cierto?, Efesios nos está diciendo que nosotros, la iglesia, tiene que, no está acá el texto del 12, pero el 12 nos dice, ¿no es cierto?, que debemos edificarnos mutuamente para que lleguemos, ¿no es cierto?, todos a la unidad de la fe, pero dice del conocimiento y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces, vamos a entender, mis hermanos, que para poder ser nueva criatura, nuestro objetivo es llegar a la medida de Cristo, a la estatura de Cristo, porque Cristo nos muestra a Dios. Cristo es Dios. Y vamos a darnos cuenta entonces que esa es la forma en que nosotros podemos ser nuevas criaturas. Y para ser nuevas criaturas, entonces nosotros debemos aterrizar un poco esto, en el sentido de que para ser nueva criatura yo tengo que conocer entonces cada vez más a Dios a través de Jesús, y eso lo puedo hacer estudiando la Biblia.
puedo conocer, ¿no es cierto?, cada vez más a Jesús, que nos muestra a Dios orando, obedeciéndole también, decidiendo, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios, sirviéndole. Al fin y al cabo, viviendo una vida cristiana, ¿no es cierto?, es la forma en que nos vamos pareciendo más al Señor, porque es una vuelta, ¿no es cierto?, que vamos, ¿no es cierto?, conocemos al Señor, le obedecemos, y por ende lo vamos conociendo más, y así vamos, ¿no es cierto?, avanzando. Esa es la forma de ser nueva criatura, eso significa ser nueva criatura en lo cotidiano, mis hermanos. Y un aspecto muy importante que quiero nombrar, ¿no es cierto?, es el bautismo. El bautismo, mis hermanos, nos va a mostrar algo importante. Dice Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando dicen novedad de vida, es una nueva vida. ¿Cómo nosotros andamos, ¿no es cierto?, en novedad de vida? ¿Cómo nosotros podemos estar en novedad de vida? A causa de, ¿no es cierto?, de haber aceptado a Jesucristo, ¿no es cierto?, de morir al pecado, sepultarnos con Jesucristo, ¿no es cierto?, pero resucitar, ¿no es cierto?, tener esta nueva vida, entendiendo que Jesús resucitó. Él nos da nueva vida porque era resucitado. Pero habla acá del bautismo, dice por medio del bautismo. Porque, mis hermanos, en la antigüedad, en la iglesia primitiva, el reconocer al Señor como Salvador de su vida era algo. Pero el bautizarse, ¿no es cierto?, el significado del bautismo es reconocer ante todos la decisión de seguir a Cristo. Y esa decisión, mis hermanos, era tan importante y tan determinante, porque aquel que expresaba esto públicamente, lo más probable es que fuera perseguido y hasta asesinado. Entonces, cuando yo digo el bautismo, ¿no es cierto?, en este tiempo, ¿no es cierto?, uno se bautiza y no necesariamente te van a perseguir y te van a matar. Por eso muchas veces es necesario poder reforzar a los hermanos que se quieren bautizar, el por qué lo van a hacer, cuál es lo que realmente necesitan saber o entender. Pero esto, mis hermanos, el bautismo y esta decisión por el Señor expresada a los demás, nos debiese llevar a entender que lo que estamos nosotros decidiendo es estar en novedad de vida. Y esta novedad de vida, mis hermanos, no significa simplemente ser iguales a Cristo, porque eso no lo podemos hacer de la noche a la mañana. No nos podemos parecer cada vez a Cristo por nuestras propias fuerzas, sino que es ir renovándonos en nuestro conocimiento del Señor para parecernos a Él. Por eso muchas veces las personas no quieren bautizarse, porque piensan que esta decisión es como, yo me bautizo, y ahora tengo que ser perfecto y yo no puedo hacer eso. Y muchas personas temen tomar esta decisión porque piensan que es de la noche, porque que es algo literal. Y no, nosotros como cristianos maduros, aquellos que lo somos, vamos entendiendo que es un caminar diario de parecernos al Señor y así ser nuevas criaturas. Y ahora entonces, mis hermanos, cuando leemos nuevamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, debemos ahora entender, ¿no es cierto?, con más profundidad qué significa este texto. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha aceptado a Jesús y ha sido renovado en su vida y ha sido reconciliado con el Padre, entonces nueva criatura es. Quiere decir, ¿no es cierto?, que ahora tiene la oportunidad de cada vez ser más semejante al Señor. Dice, las cosas viejas pasaron, ¿no es cierto?, el estar separados del Señor, estar en el pecado, envuelto en el pecado y esclavo del pecado, ha pasado, y aquí son hechas nuevas.
¿no es cierto? Estas cosas han pasado y entonces todo es hecho nuevo, porque se nos ha renovado, ¿no es cierto?, nuestra semejanza con el Señor. Y ahora podemos ser nuevas criaturas y vivir, ¿no es cierto?, como el Señor nos pide. Esta imagen que les tengo acá, ¿no es cierto?, vemos un tronco que ha sido cortado, ¿no es cierto?, que ha sido quitada, entre comillas, su vida, porque ha sido cortado el tronco, o el árbol ha sido cortado y solo queda una parte del tronco, pero cómo este puede renacer de esto, ¿no es cierto? Y cuando renace, ¿no es cierto?, un árbol, no, si era un almendro, no renace siendo un naranjo, porque su base, mis hermanos, desde donde nació, desde donde fue creado, es lo determinante. Y nosotros fuimos creados desde Cristo, desde el Señor. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, cuando nosotros renacemos, cuando somos una nueva criatura, volvemos a nacer, no volvemos a nacer, ¿no es cierto?, como cualquier otra cosa, sino volvemos a nacer de lo que el Señor hizo de nosotros, una nueva criatura, mis hermanos. Es por eso que el fondo de pantalla vemos, ¿no es cierto?, como hay un porotito plantado, ¿no es cierto? Luego va creciendo, luego le sale una hojita, después le salen dos hojitas y después una plantita. Porque de alguna forma al ser una nueva criatura lleva etapas y vamos creciendo cada vez en ser una nueva criatura, que es ir creciendo en la semejanza del Señor. A ver, mis hermanos, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? ¿No? ¿No hay ningún comentario, ninguna pregunta? Entonces, mis hermanos, vamos a orar para ya ir finalizando con ¿no es cierto?, con este estudio bíblico. Así que, hermanos, bueno, también decirles que yo ya la próxima semana voy a empezar mis vacaciones, entonces, si va a haber estudio bíblico después, no voy a ser yo el que lo va a estar haciendo, al menos por lo que queda de mes, ¿ya? Así que, para que ustedes también sepan esto y también puedan seguir con la misma disposición, que puedan seguir con la misma deseo de participar, ¿no es cierto?, de apoyar y de trabajar para el Señor, apoyando a la persona que va a quedar encargada. Amén, mis hermanos. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, le agradecemos en esta tarde, noche ya, Señor, porque usted nos bendice, Señor, porque usted nos muestra un poco más de su palabra, Señor, porque usted nos desafía, Padre Santo, a ser nuevas criaturas, Señor. Nos desafía, Padre mío, a entender qué significa esto. Padre, nos permite, Señor, entender que parecernos a usted es ser nueva criatura, porque fuimos creados, Señor, a semejanza suya, y es el fin que usted quiere para nosotros, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, porque sabemos que somos infieles muchas veces, que pecamos contra usted. Ayúdenos, Padre Santo, para ir creciendo, Señor, y no menguando, Señor, sino que creciendo en usted, conociéndole cada día más, para así, Señor, vivir en esta novedad de vida, Padre Santo, que usted tiene para nosotros. Llénenos de su presencia, llénenos de su espíritu, Señor, porque vivimos, Señor, y creemos en usted, y creemos, Señor, en este nuevo pacto, Padre Santo, y usted nos sella con su espíritu para seguirlo a través del Espíritu Santo. Ayúdenos, bendito Dios, usted sea con nosotros, Señor, para que en nuestra vida se vea reflejada, Padre mío, su voluntad, Señor, se vea reflejada su amor, Señor, su misericordia, Padre Santo, y así podamos, Señor, vivir para usted. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a las iglesias representadas en este lugar, a las ciudades representadas, a las familias representadas, Padre Santo. Sea usted bendiciéndole a cada uno de los hermanos, a todos bendíganos, Padre Santo, a los que han estado, a los que no han podido estar, Padre Santo, y su presencia, Señor, siga con nosotros, Señor. Le entregamos todo esto en sus manos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces pueden desbloquear sus micrófonos para ya ir despidiéndonos. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos.
Bendiciones. Muchas bendiciones, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo, mis hermanos. Chao. bendiciones, Saluda a la hermano. Talita, hermana Roxana. Amén. Bendición. Pronto vamos a estar por allá, hermana. Pronto, muy pronto. Qué bueno. Qué bueno. Los voy a ir a pasar a ver, o sea, igual voy a ir a la iglesia igual, para que me espere. La esperamos. Ya, hermana. Chao.